Bien, ¿cómo está? Buenos y bonitas tardes. Ujú. Vamos a continuar con nuestras labores académicas. Ya para este segundo bloque vamos a desarrollar, después de haber tenido un primer bloque, pues, de coordinar, desarrollar el examen también que hemos desarrollado en vivo, porque es necesario que ustedes tengan el fundamento de cada una de las preguntas, porque es la alternativa esa la correcta y por qué esta no. ¿Qué les va a ser provechoso para cada uno de ustedes? Ahora nos ha tocado pues continuar con el desarrollo de nuestros contenidos, ¿no? Y va a ser importante de que ustedes pues vayan conociendo acerca de estos temas, sobre todo de las monarquías. ¿Por qué? Porque cuando ingresen a tercero, y es tercer año, el año académico, donde mucho se va a hablar acerca de las monarquías, y sobre todo de la edad moderna. El modernismo va a llegar prácticamente y se va a hablar prácticamente todo tercer año de secundaria, y cómo se va modelando la sociedad que hoy en día nosotros somos. Es en la edad moderna donde todo se prácticamente se prepara la base de la economía actual, la base de la sociedad actual. Entonces, nosotros vamos a ver un antecedente a ello, ¿no? Que surge en esta parte de la edad media. Hay que tener eh, cosas claras primero. Los monarcas han depositado todo o los reyes han depositado sus disposiciones, su poder con los señores feudales, que son los vasallos. Y los vasallos van a llegar a un punto de cobrar fuerza, de cobrar liderazgo, y van a condicionar a pueblos, ¿no? Entonces, al condicionar, al brindarle su protección al rey, el rey va a sentir que su poder está condicionado. Cuando los reyes sienten que su poder está condicionado con los vasallos, va a pasar un punto, algo muy importante. Los reyes van a empezar a tomar la decisión de pensar, ¿y qué hacemos ahora que los vasallos tienen, al parecer, más poder que nosotros? Ah, muy bien. En la parte de Europa está pasando esa incertidumbre. Por otro lado, Constantinopla está próximo a caer. Quiere decir que, profesor, vamos a cerrar ya la Edad Media. No, es un hecho que vamos a tratar, pero más adelante. Constantinopla va a caer a manos. El territorio de Jerusalén, donde está Palestina, donde los hebreos y Salomón había edificado, pues, el templo de Jerusalén, va a estar dominado y se van a empezar a realizar las primeras cruzadas, no que sean un par de mujeres que están pues un poco mal por ahí, no, no, para nada, no, se va a realizar una batalla, una guerra, y se va a catalogar como las cruzadas. Y los que van a ir a estas cruzadas, a estas guerras, por recuperar Tierra Santa o Territorio Santo, van a ser pues los vasallos, o sea, los señores feudales, ¿no? Los que van a tener la administración del feudo. En pocas palabras, los nobles. Los nobles van a ir y van a enfrentar esas batallas santas, cristianas, que van a realizar ellos por recuperar ese territorio santo. Así se van a dar 9 cruzadas. Pero nosotros, antes de poder entrar a hablar esas 9 cruzadas, tenemos que ver cuáles son esas monarquías que van a coger esa responsabilidad de mandar a sus nobles, condicionarlos y que el noble pierda fuerza y que la corona vuelva a asumir el liderazgo que era. Así van a surgir monarquías importantes. ¿Cuáles van a ser esas primeras monarquías? Vamos a tener ahí a los franceses, a los ingleses y también a la corona española. Vamos a ver cómo se presenta esta situación, y esta situación es conocida en la parte de la historia universal como las monarquías medievales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué siglo, profesor? Primero hay que entender qué siglo, de qué siglo abarca la Edad Media. No sin antes recordarles, chicos, sumémonos a esta hermosa celebración de nuestro bicentenario. El Perú avanza, chicos, y porque avanza, nosotros continuamos, ojo, continuamos con nuestras labores académicas ante la adversidad y diciéndole no a la pandemia que no puede condicionarnos con nuestro aprendizaje. ¿Está bien?
Nos sumamos. ¿Quién les habla? El profesor Jesús Narro Vázquez de la institución educativa Uribe School, ¿no? Que llega con este tema, monarquías medievales. Tema propio del segundo año de secundaria. Profesor, monarquías. Muchos hablan de las monarquías en la edad moderna. No, también es la edad media testigo de estas monarquías, ¿no? Y dentro de esas monarquías hay que ubicarlas, pues en tiempo y en espacio, ¿no? Y vamos a retomar algo que siempre hemos tocado. La Edad Media está dividida en dos tiempos. La Alta Edad Media del siglo V al siglo X y la Baja Edad Media del siglo X al siglo XV. Un periodo de 1000 años, ¿no? Que despasan diferentes hechos importantes en nuestra historia universal. Por lo tanto, recuerden ustedes que la Iglesia Católica, los estados germanos, las monarquías de este tiempo van a estar consideradas, van a estar condicionadas. El siglo X es el punto de inicio, pero el punto más resaltante es el siglo XIII, porque ahí resaltan estas monarquías, la monarquía española, inglesa y la francesa, las viejas monarquías, por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos del siglo XIII, sí me están entendiendo los años en los cuales estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué años? ¿Años 1000? ¿Años 1000? Dieguito, ¿qué años? ¿1000? ¿1000? Vamos, Dieguito, yo sé que tú puedes. Azul, ¿años 1000? Ariadna, ¿años 1000? 200. Años 1200. Si tengo 1 con 2 para convertirlo en siglo, le sumo a los dos primeros dígitos un número, que sería de 12 a 13. Siglo 13, año 1200. ¿Ya, Dieguito? Ya, Ariana, para todos los que están ahí todavía pensando. ¿Ya? Durante este periodo de la Edad Media se desarrolla una actividad feudal. Y la actividad feudal va a estar bien marcada. Esta va a ir decayendo y va a llegar un punto donde los monarcas van a buscar, pues, condicionar a los vasallos y condicionar los feudos. Y van a empezar a cobrar fuerza las naciones o monarquías en este caso. Francia, Inglaterra y España. Quienes van a alcanzar su máximo esplendor, ¿no? Por así decirlo, en la edad moderna, como les digo yo hace un ratito. Ahora, pero la base del surgimiento de estas monarquías está en la Edad Media. Y vamos a ir nosotros hablando de dos monarquías muy importantes, ¿no? Después vamos a hablar de una tercera monarquía, que van a ser la monarquía también española, pero vamos a concentrarnos en esta primera monarquía, la monarquía francesa. Estas dos monarquías, la monarquía francesa y la monarquía inglesa, van a ser protagonistas de un hecho muy importante, considerado una de las primeras grandes guerras, ¿no? Ojo que va a ser la guerra de los 100 años, testigo del enfrentamiento de estas dos primeras monarquías, que más adelante van a disputar, ojo, van a disputar territorios entre ambas. Al estar frente a frente, al, al estar frente a frente, al estar pues compartir una misma familia, una misma corona, una misma cercanía, Francia e Inglaterra va a llegar al punto de enfrentarse por los espacios, por los territorios. Durante este periodo, antes que los Capeto asuman el liderazgo de la monarquía francesa, ojo, antes que los Capetos asuman, van a pasar una serie de cosas. Ambas monarquías van a desatar la guerra de los 100 años, que no duró 100 años, sino 116 años, ¿no? Que ustedes van a observar ahí. Ahora, claro, nosotros también vamos a tocar el tema de la guerra de los 100 años, como también la guerra todo lo que es concerniente a las cruzadas. Ahora, vamos a un punto importante.
¿no? Si bien es cierto, durante este periodo del siglo XIII al siglo XV se dan estas tres grandes naciones. ¿Cómo surgen? ¿Cómo se presentan? Eh, el resultado es netamente en base a la guerra de los 100 años. Pero primero tenemos que hablar quiénes van a entrar a batallar esa guerra, quiénes van a lidiar esa guerra entre franceses y ingleses. ¿No? ¿Y cómo surge la imagen de una líder importante que ya más adelante vamos a hablar? Vamos acá. La consolidación de la monarquía francesa, ¿no? Se va a presentar desde Felipe II y su ascenso, ¿no? En base a su descendencia, va a ser progresivo. Pero mientras que Felipe II está teniendo sus herederos al trono, Francia e Inglaterra tienen colonias ambos en su territorio. Inglaterra tiene colonias inglesas y Francia tiene colonias francesas en el territorio inglés. Hasta el momento no había ningún problema, no había ningún inconveniente, a no ser que los ingleses quisieran ejercer dominio mucho más fuerte sobre sus territorios. Y eso era lo que va a desatar. Y se va a desatar una pelea, un enfrentamiento, ¿no? Hasta la llegada, ¿no? De Luis el Noveno. Cuando Luis el Noveno, anterior a los capetos, asume el liderazgo de la monarquía francesa, ¿no? Él va a ser catalogado como el santo. Él era muy piadoso, era muy bueno, muy bondadoso, ¿no? Y prácticamente para poner fin a toda a esa terrible situación de enfrentamientos y de guerras, ¿qué hizo? Le dijo a los ingleses, a pesar de que habían ganado una batalla, ¿esto es de ustedes? Sí, ténganlo, cójanlo, pero que ponga fin a la batalla, a la guerra, al enfrentamiento. Por lo tanto, él de esa manera pone fin. Después va a ser reconocido por los ingleses y por otros por su piadosa accionar, por sus acciones, y va a ser catalogado como la época de Luis el Santo, Luis IX. Él va a añadir feudos también a los territorios como Tolosa, Brevenza y otros estados cerca al territorio francés y resuelve esta disputa que hay entre ellos. Pero una manera de resolver no es como decir, pues, ya, profesor, le prometo que para la próxima no va a pasar. No, no. Esto se tiene que firmar bajo un contrato, bajo un edicto, ¿no? Bajo un edicto. Pero él prácticamente va a ceder. Es su hijo, Enrique III, quien va a tomar la decisión, ¿no? Quien va a tomar la decisión, ¿no? Junto con Luis el Santo para ponerle fin a esta situación de los enfrentamientos que van a haber entre los ingleses y los franceses y las disputas por su territorio. Esto va a estar firmado en el Tratado de Paz con París, un acuerdo mutuo en el año 1259, siglo XIII, donde prácticamente se ponen de acuerdo para no una agresión, no un enfrentamiento. Por lo cual los ingleses van a conservar sus colonias en Francia y algunos territorios, ¿no? Y prácticamente dando un aplauso al triunfo de los Capeto. Muy bien, profesor. Ya más o menos vamos entrando en materia. Entre todas las monarquías que hay, ojo, entre todas las monarquías que hay, tienen la monarquía francesa, la monarquía inglesa, va a estar los reinos españoles, otros reinos también, que tienen dominios y control en diferentes espacios y territorios. Pero los que más van a resaltar y se van a confrontar en este periodo de la historia es Francia e Inglaterra, disputándose un territorio que está ahí. Por un lado tenemos a Luis el Santo y por otro lado tenemos a Enrique III, hijo de Juan sin tierras, ¿no? Entonces ellos van a acordar una acción de no agresión, pero sí de entrega y de cese, como se dice. Esto va a significar muchísimo para el desarrollo de la historia de la monarquía francesa y de la monarquía inglesa, ¿no? Porque durante su reinado se le va a considerar el tiempo de la edad de oro de Francia. Con el tiempo, su nieto, Felipe IV, conocido como el Hermoso,
ojo, francés, va a asumir el liderazgo del año 1285 al año 1314, prácticamente de siglo a siglo, del siglo XIII al siglo XIV. Y él va a ser el protagonista de esta lucha con los ingleses, ¿no? Porque la lucha va a continuar. Si bien es cierto, Luis el Santo quería que eso llegue a un punto final, no fue así, las luchas continúan. Felipe IV va a continuar con ese intenso, como se dice, con esa intensa situación, ¿no? Y él es el que va a ir consolidando los dominios, ¿no? Sobre las zonas de los Flandes y también va a condicionar a los reyes ingleses. Muy bien, entonces estamos viendo que esa discrepancia entre la monarquía francesa y la monarquía inglesa tuvo un tiempo en el cual se definió, pero va a tener un tiempo donde va a volver a surgir, ¿no? Y va a ser Felipe IV quien va a tener que enfrentar esa difícil situación, ¿no? Esa complicada situación de resolver entre monarcas, ¿no? Los espacios y los territorios. Por lo tanto, eh, todo el reinado de Felipe nos va a mostrar a un rey que busca nuevas fuentes de ingresos, impuestos, entre otros más situaciones que generan, como se dice, algunas ganancias. Ahora, se van a presentar diferentes conflictos, por ejemplo, uno de ellos también va a ser el proceso de los templarios, o sea, las cruzadas, ¿no? La participación de los nobles en la cruzada, ¿no? La lucha contra el Papa Bonifacio, ¿no? Quien se puso al proyecto del rey de grabar, ¿no? Impuestos al clero, ¿no? Entonces, van a pasar una serie de situaciones en Europa y en el territorio francés que van a obligar a que el último rey, Felipe IV, ¿no? Al fallecer, no, al fallecer no va a dejar la continuidad de su corona, y prácticamente los reinados van a estar condicionados. Se va a ir extinguiendo la dinastía Capeto allá por el año 1338, ¿no? Con la muerte del último Capeto, se podría decir, de Carlos IV. Entonces, esta situación va a conllevar a que al morir los Capetos, los ingleses reclamen el trono por un parentesco, ¿no? No, reclamamos el trono, acá está nuestro territorio, y van a reclamar el trono. Y este reclamo, ¿no? Se lo van a decir al Papa, y el Papa va a designar diferentes situaciones, como el trasladar una capital a otra, cambiar de nombre a un punto a otro, ¿no? Pero ante esta situación no hay una representativa. Por lo tanto, el rey inglés Eduardo III y su nieto Felipe IV, ¿no? Lo van a coronar, ¿no? Y va a pasar a las manos de uno de los familiares, ¿no? La corona francesa, que va a ser Felipe VI. Y él va a asumir el liderazgo como la Casa de Valois, el apellido perteneciente a la familia de Valois. Por lo tanto, su dinastía va a ser reconocida. Por lo tanto, Eduardo III, quien acudió a rendirle homenaje a él en inglés a este territorio, también lo va a aplaudir, ¿no? Y Eduardo III le va a presentar el apoyo, ¿no? Y desembarco, ¿no? En Francia con un ejército prestando, ¿no? A que la corona francesa, ojo, y sobre todo a lo que quedaba del liderazgo Capeto, inicie una guerra. Y vamos a ver cómo se inicia toda esta guerra, toda una prestación. Por lo tanto, vamos a ir teniendo, señores, de que en esta parte de la historia universal, Francia tiene mucha relación con los ingleses. La corona inglesa tiene muchísima relación con los franceses por tener territorios. Esos territorios va a crear discrepancias y guerras entre ambos. Y una de las más grandes guerras que se va a desatar es la Guerra de los 100 años. Ahora, cambiado los Capeto, quienes van a gobernar desde el año 987 hasta el año 1328, van a ser pues los
herederos de esta dinastía, los cuales constituyen las dinastías más importantes. Luego de los Capeto van a estar los de la familia Valois y los Borbón, los que van a asumir el liderazgo en este caso. Bien, vamos a tener ahora a otra monarquía que va a ser muy importante entender y conocer acerca de estas monarquías porque nos van a ayudar a conocer cómo está presentándose la Europa para lo que es el inicio de las cruzadas, ¿no? Y para entender ahí quiénes son los reyes, los monarcas, ¿no? Vamos a ver a uno que habla, uno de los reyes, que enmarca la dinastía Sajonia. Pero para que todo esto suceda, va a haber una carta muy importante, que es la Carta Magna, ¿no? Que da garantías a los nobles, sacerdotes, ingleses, pero perjudica también, ¿no?, la autoridad real. Un punto importante es que esto va a sorprender, como se dice, ya que los territorios están en el marco de Juan sin tierras, por lo tanto no hay títulos. Su hijo, Enrique III, intentó, como se dice, proseguir con la reorganización y urbanización de los territorios, ¿no? Por otro lado, también en este conflicto se va a suscitar una amplia carta magna en los estatutos de Oxford, ¿no? Ya que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ante la situación de guerra, ante el desgaste y lo complicado que va a resultar, pues, enfrentar esta situación, aplican impuestos, buscan cambios, mandan a los nobles o vasallos a la guerra santa, y esto se debe a raíz de que si es que no va, le iban a confiscar eh, todos sus bienes. Entonces tuvo que ir, pero igualito cuando regresó, también estaba confiscado sus bienes, sus radios, entre otros aspectos más propios, ¿no?, de estas monarquías. Ahora, cuando dijimos que los embarcan, por ejemplo, en la parte inglesa va a haber un territorio conocido como Nottingham. Este territorio de Nottingham va a tener un monarca, un representante del obispado, el cual va a dar la buena, la buena usanza, como para decir que es el que mantiene el líder. Y dentro de sus vasallos va a estar Hugh, ¿no? Hugh, conocido como Robin Hood. Después él va a asumir, él va a resaltar a raíz de que va a empezar a hacer justicias. A él lo mandan a una cruzada, ¿no? ¿Y qué hace el monarca? No tengo dinero, necesito organizarme. Embargo, confiscó todos los bienes del Juba y lo mandó a las cruzadas. Juba a las cruzadas, regresa, y cuando regresa encontró cambiado, a él lo encontró bien posicionado, ¿no? A pesar de ello, las personas lo apoyaban a Juba y se vuelve él en ese bandido histórico, por así decirlo, ¿no?, en Robin Hood, aquel que le roba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Robin Hood fue un vasallo en este caso. Ahora, dentro de ese marco también que nosotros vamos a desarrollar y a hablar, que va a ser muy importante para nosotros, pues, entender esta situación, ¿no?, acerca de estas dos monarquías y cuál es su relación que tienen una con otra, ¿no? Vamos a encontrar que tras la muerte de Enrique, en este caso Enrique III, lo va a suceder su hijo, Eduardo I, ¿no? Después de esta consolidación en Inglaterra, Gales, ¿no?, que va a atravesar una serie de enfrentamientos en Escocia, van a ser condicionados y finalmente van a ser expulsados, ¿no?, del país el rey escocés Robert I, más conocido como Robert Bruce. Recuerden ustedes que Eduardo III es catalogado en la historia como Eduardo Piernas Largas, ¿no? Su hijo, quien va a ir asumiendo el legado, ¿no?, en este caso, o Enrique, por parte de la corona inglesa, el descendiente de esa corona inglesa, vecino, quien debería reclamar el trono francés, va a ser perdón, el trono escocés, porque los escoceses se van a enfrentar a los ingleses, ojo, va a ser Robert Bruce, y Robert Bruce va a ser expulsado del territorio.
en este caso, durante el reinado de Eduardo I. Y así va él a fortalecer el Parlamento, ¿no? Y va a buscar el equilibrio constructivo de los espacios, en este caso, ¿no? En el año 1066, el duque de Normandía tomó Inglaterra, ¿no? Luego de la batalla de Hastings, ¿no? Y estas dos monarquías son las que van a, pues, representar, ¿no? Y van a ser las que van a surgir y van a desarrollar la guerra de los 100 años. Guerra muy importante para la historia universal. Pero antes de nosotros de poder entrar a tallar, a hablar acerca de la guerra de los 100 años, es necesario entender cómo se están presentando, por qué se están peleando, a pesar de que hizo una gran labor Luis el Santo, a pesar de que buscó la solución a ello, no llegó a una conclusión en este caso. Ahora, quien lo va a suceder, lo va a continuar su legado va a ser del rey Enrique II, ¿no? El cual todavía va a buscar mantenerse en su poder, ¿no? Mantenerse, para seguir en el trono, ojo. Conocido también este rey de los ingleses, ¿no? Ricardo I, conocido como Ricardo Corazón de León, ¿no? Y él también va a participar en una de las primeras cruzadas para recuperar territorio santo, como se dice. Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, hemos llegado a una clase rapidita, ¿no? Espero que ha sido de su agrado, ¿no? Un poquito, como les dije, eh, hasta ahora sí, un poquito complicadito, un poquito, profesor, wow, ¿qué habló? O sea, se salió del contexto, ¿no? Pero es parte de las monarquías. Antes de poder entrar a hablar de las cruzadas, tenemos que entender lo que se está presentando en Europa. Y son estas dos monarquías las que van a desarrollar la guerra de los 100 años, que es lo que a mí más me interesa que ustedes entiendan, ¿no? Y cuando lleguemos al punto, vamos a decir, por Francia, ¿a quién teníamos? Y por Inglaterra, ¿a quién teníamos? Allá, Enrique IV, de Eduardo tal, listo, son los que van a desarrollar esta guerra de los 100 años, que no son 100 años, sino 116. Preguntas. ¿En qué siglo nos hemos sentado? Nos hemos focalizado en el siglo XIII. Estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿cierto? La Baja Edad Media. Por lo tanto, si hablamos del siglo XIII, nos referimos a los años 1200 en adelante, ¿cierto? De 1200 en adelante. ¿Por qué va a ser importante hablar de estas dos monarquías? Porque son la base de lo que vamos a desarrollar todo este tiempo, ¿no? Y va a ser la base de lo que se va a desarrollar en tercer año y secundaria. Por lo tanto, va a ser propio el desarrollo de este contenido, ¿no? Bien, chicos. ¿Preguntas? Vamos a pasar a asistencia rapidito. Chávez Sosa. No, acá. Bellido. Sí. Presente, profesor. Bellido. Chacaltana. Sí estaba. Presente. No, es ese José, men.